Muy a mi pesar de lo que dije la vez pasada de intentar subir videos más continuamente, la verdad es que no lo he hecho y tengo una excusa muy buena para eso y es que yo soy un mentiroso compulsivo, la verdad es parte de mi naturaleza y creo que nunca voy a poder cambiarlo. No, es broma, la verdad es que todo este tiempo he estado escuchando a globos tristes a la verga, cucarachas Cucarachas en en mi mi cuarto, cuarto, un chingo de ropa tirada y tal vez te podría notar que vivo de la ya no se crean, la neta no es eso. Vamos con el video mejor. ¿Nunca les ha pasado que tienen un pequeño problema, algo diminuto que podrían de ser en 5 o 10 minutos o verdaderamente no en mucho tiempo, como podría ser, no sé, empezar a hacer un proyecto, un examen o algún pendiente que tengan en su casa, pero por cierta razón tienen una especie de resistencia a hacer esa acción, entonces la dejan para más tarde y para más tarde y para más tarde, entonces aquel problema se convierte en uno muchísimo más grande que podrían haber resuelto en cuestión de 5 minutos, pero ahora les va a costar varias horas? Pues precisamente es algo que considero que es natural de todos los seres humanos, que es algo que todos han hecho en algún momento, pero normalmente pasa con cosas pequeñas que no tienen mucha importancia, como precisamente un proyecto o un examen. Pero imagínense si esto pasase en una ciudad con una epidemia, una plaga de la peste bubónica, pues precisamente eso es lo que sucede en La peste de Albert Camus y es el libro que vamos a reseñar el día de hoy. Albert Camus es básicamente el escritor más importante dentro del movimiento absurdista de la literatura y esto se puede notar mucho en la mayoría de sus obras. Si bien aún por el momento solamente me he leído La peste, yo tengo una noción prácticamente de los libros más importantes dentro de lo que ha escrito. El movimiento absurdista habla acerca de que en sí el ser humano no tiene como tal un propósito definido o una razón de ser subsecuente a él. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de Sísifo, que nos habla acerca de lo absurdo que es que un hombre tenga que subir constantemente una piedra únicamente para que ésta se caiga. O comparándolo con uno de mis libros favoritos, la cual es Esperando a Godot, acerca de lo absurdo que es simplemente ver a dos personas hablando y esperando a una persona que nunca va a llegar y que nunca ha llegado y que ni siquiera se nos muestra en toda la prolongación del libro. La novela se desarrolla a principios del siglo XX, por los años 40 más o menos, en la ciudad de Orán, que se encuentra en la República de Argelia. Esta historia nos narra cómo empezó una epidemia de la peste bubónica dentro de esta ciudad, lo que al principio eran cosas pequeñas, como lo eran ratas muertas que aparecían dentro de la ciudad y que la gente no le daba mucha importancia, como lo es el casero dentro de la historia, el cual decía que no era más que simplemente bromas realizadas por niños, porque en ese edificio no hay plagas y no iban a haber plagas, entonces no le toman en cuenta hasta que finalmente se convierte en una epidemia y tienen que cerrar toda la ciudad. Precisamente este libro forma parte de lo que se le llama el absurdismo, porque ves cómo la gente está indefensa completamente ante la peste, cómo ellos no pueden hacer básicamente nada contra ella. Lo que normalmente sería en una novela es narrándote como un héroe, intenta arreglarlo todo, pero en verdad el que se podría considerar el protagonista de esta historia, el Dr. Brooks, se nota indefenso, que no puede hacer verdaderamente nada para intentar arreglar la situación, porque él es solo un hombre. No se crean, es broma. Lo que muchos otros autores utilizarían como una excusa para ver cómo la enfermedad arremete de manera horrible con el cuerpo del ser humano, Albert Camus no le da mucho hincapié. Hay pocas escenas en las que te especifiquen qué es lo que sucede y ninguna de ellas es tan gráfica. En lugar de eso, lo que se enfoca es en ver cómo la gente reacciona ante la enfermedad, viendo cómo la epidemia afecta de manera directa o indirecta a las personas y a su estilo de vida, como de manera indirecta podría ser el caso de una pareja de ancianos, los cuales en un principio no se notaban como que tuviesen mucho amor por el otro, pero una vez la peste y la cuarentena subsecuente que se hizo con el fin de que la enfermedad no se traspasara a las ciudades aledañas, lo separó, haciendo que la mujer quedara fuera de la ciudad y el hombre adentro, aún a pesar
de que la señora se podría haber infectado y hubiera podido morir, decidió entrar de manera voluntaria a la ciudad porque se dio cuenta de que aun a pesar de todo no podía vivir sin su esposo, o de manera indirecta, como lo es el caso con un señor que quería mucho unos gatos que estaban en la ciudad, pero debido a que ellos, junto con los perros callejeros, eran portadores muchas veces de la peste, hubo un grupo que se encargó de matar a todos los gatos y perros callejeros, matando sin querer a aquellos que cuidaba el señor, viendo cómo él se quedó encerrado en su casa y ya no mostrándose al mundo debido a la situación. Se ve que como con el paso del tiempo, las personas que en un principio se demostraban optimistas acerca de la enfermedad, viendo cómo lo que pensaban que iban a ser semanas se convertían en meses y los meses en muchísimo más tiempo, iban perdiendo de poco la esperanza. La narración te hace ver que la gente estaba perdiendo de cierta forma la voluntad de vivir. No por ello dejaban de luchar por lo mismo, porque para ellos simplemente la muerte no era deseable, pero no luchaban porque tuviesen una idea o tuviesen el deseo verdaderamente de vivir, sino que no querían morir. Entonces eran como una especie de cascarón vacío que solamente seguía sobreviviendo, como lo es el caso del doctor. Una vez visto tanta desgracia y tanta muerte debido a la peste, empezó a dejar de sufrir por las muertes de las personas de cierta forma. Se desnaturalizó en ese aspecto y dejó de ver a la muerte como algo de temer. Lo ignoró hasta que todo pasara. Esto se puede notar en posiblemente la cita o la frase más potente que te puede ofrecer el libro, y dice: y en fin de cuentas uno ve que nadie es capaz realmente de pensar en nadie, ni siquiera durante la mayor de las desgracias, demostrándonos este lado vulnerable del ser humano subsecuente a la pérdida de aquella esperanza. Muy a pesar de lo que dije anteriormente y el hecho de que de cierta forma se perdiera la esperanza, esta pérdida creó algo diferente, creó un sentimiento, una colectividad subsecuente a lo que todos vimos. El dolor, la poca felicidad, los pocos placeres que las personas de esa ciudad compartían, hacían que de cierta forma siguieran avanzando, siguieran yendo adelante. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva, que era la peste y sentimientos compartidos por todo el mundo. El más importante era la separación y el exilio. Ellos se sentían juntos dentro de ese problema, de ese caos. Una vez terminó todo aquello, y una vez la peste terminó, para muchas personas el fin de la peste fue felicidad, alabanzas, las calles llenas de gritos y de felicidad, pero para muchos otros no fue más que un silencio perpetuo, como es el caso del protagonista, el cual, aun a pesar de haber luchado tanto y de haber pasado por tantas cosas, su mejor amigo, uno de los tantos, el cual sobrepasó la peste durante todas sus etapas, falleció al final por la misma. Y su esposa, de la cual se despidió al principio de la historia, y que inclusive nosotros como lectores teníamos en cierta forma la esperanza de volver a verla al final de toda la historia, viendo cómo se reunía con su esposo, falleció semanas antes de que terminara la peste, y únicamente dándose cuenta en el momento en el que esta misma terminó. Albert Camus, con esta novela, nos invita a hacer una reflexión sobre el absurdo de la existencia y de la condición humana que presenta esta durante sucesos negativos, y el cómo la solidaridad, la comprensión, la resistencia y muchos otros puntos pueden llegar a sobreponerse a esta y permitir un avance aún a pesar del absurdo que muchas veces se nos puede presentar en nuestras vidas.
Hey, it's been a long time since I've seen your name online.